Mi esposa embarazada tuvo un accidente, y mi mamá fue la primera en encontrarla. Ahora no quiere decirme qué pasó. Ella nunca se llevaron bien. Estoy realmente preocupado y confundido, y no sé bien cómo manejar la situación. Mi esposa y yo estamos esperando a nuestro primer hijo, y por suerte todo iba bien hasta hace unos días. Mi esposa es de lo más dulce y siempre trata de hacer feliz a todo el mundo, lo cual también a veces la hace evitar el conflicto. Mi mamá y ella nunca se han llevado del todo bien. Es algo sutil, no es como que se griten o peleen abiertamente, pero hay una tensión constante. Mi mamá puede ser bastante controladora, y aunque mi esposa siempre es respetuosa y trata de complacerla, siento que para mi mamá nunca es suficiente. A veces he tenido que intervenir porque mi mamá le hace comentarios que creo que son injustos, y mi esposa solo baja la cabeza y me dice que no pasa nada, que no quiere. La cosa es que el otro día, mi esposa decidió decorar el cuarto del bebé y estaba colgando algunas cosas en la pared. No me dijo que iba a hacerlo sola, y cuando regresé a casa, me encontré con que estaba en la cama, acostada y pálida. Al parecer, tuvo un accidente, se cayó de una silla mientras intentaba colgar un cuadro o algo en alto. Cuando le pregunté qué había pasado, me dijo que estaba bien, solo un poco adolorida, y que no me preocupara. Después me enteré de que, cuando se cayó, mi mamá fue la primera en encontrarla, porque había venido a nuestra casa para traerle algo. Pero lo raro es que, desde que pasó eso, mi esposa está más callada de lo normal, y cuando le pregunto más sobre el accidente, cambia de tema o me dice que no hay nada de qué hablar. He intentado preguntarle directamente qué pasó, si se siente incómoda con algo o si mi mamá le dijo algo, pero solo me da una sonrisa triste y me dice que todo está bien. Actualización 1. Han pasado unos días desde que publiqué mi historia, y las cosas han cambiado muy poco, aunque siento que algo en el ambiente se ha vuelto más tenso. Mi esposa sigue con esa mirada triste, como si tuviera algo en mente todo el tiempo, pero cuando intento hablar con ella, simplemente evade el tema. Su actitud no es usual, ya que siempre ha sido muy abierta conmigo y jamás ha sido de esas personas que esconden sus sentimientos. Ahora parece estar cargando algo que la agobia y no puedo evitar sentirme impotente al no saber qué es. He notado también que se ha vuelto más reservada, hasta con pequeños detalles del día a día. Antes compartía conmigo cada cosa que hacía o pensaba, especialmente ahora con el embarazo, siempre quería que estuviéramos involucrados en cada paso del proceso. Pero desde el accidente, apenas me habla de cómo se siente físicamente, y cuando lo hace, parece que es solo para darme respuestas cortas y tranquilizarme. Es como si estuviera esforzándose demasiado por no preocuparme, y eso me preocupa más. Por otro lado, mi mamá actúa como si nada hubiera pasado, sigue viniendo a casa con la misma frecuencia y mantiene su actitud de siempre. Sin embargo, hay algo en ella que me hace pensar que está más cautelosa. No puedo señalar exactamente qué es, pero parece evitar estar a solas con mi esposa. A veces la veo de reojo, observando a mi esposa con una expresión extraña, como si estuviera evaluando cada uno de sus movimientos o como si estuviera esperando una reacción. Incluso cuando estamos todos juntos, hay un silencio incómodo entre ellas, un espacio que antes no existía. Mi mamá solía hacer preguntas, comentarios, o incluso pequeños chistes, aunque a veces un poco punzantes, pero ahora parece medir cada palabra que dice. Lo más extraño de todo es que siento que mi mamá y mi esposa, aunque no han hablado sobre el tema frente a mí, están conscientes de algo que yo no sé. En algún momento durante el día, veo cómo cruzan miradas y enseguida se apartan. Mi mamá cambia de tema o hace como que está ocupada con otra cosa, mientras mi esposa baja la cabeza y se concentra en lo que esté haciendo. Esa falta de comunicación abierta y honesta que solía haber en casa se ha vuelto un peso que se siente en el ambiente, como si una verdad incómoda estuviera flotando en el aire. Intenté nuevamente preguntar a mi esposa cómo se siente, pero su respuesta fue la misma de siempre, un todo bien que claramente no es cierto. Me siento atrapado entre querer insistir y no querer presionarla. Con mi mamá también lo he intentado, traté de sacar el tema a la luz sin ser demasiado directo, pero cada vez que menciono el accidente, desvía la conversación hacia otra cosa. Me da la impresión de que ambas están tratando de protegerme de algo, o quizás de protegerse entre ellas. Es una situación complicada porque nunca pensé que llegaría al punto en el que no pudiera confiar en lo que está pasando en mi propia casa. La distancia emocional de mi esposa me duele, y no tener respuestas claras de mi mamá me hace desconfiar aún más.
Todo esto está empezando a afectar mi paz mental, ya ni siquiera estoy seguro de si algo grave pasó realmente, o si soy yo quien está viendo cosas donde no las hay. No sé cómo romper esta barrera de silencio que se ha formado entre todos. Lo único que quiero es que mi esposa esté bien y tranquila, y entender si realmente hay algo que necesita decirme, aunque me temo que quizás no quiera hacerlo por miedo a que esto cause más fricción con mi mamá. La verdad es que no sé cómo avanzar sin presionar a nadie, pero tampoco puedo seguir fingiendo que no siento esta tensión constante en el ambiente. Actualización 2. Después de días de incertidumbre y tensión en casa, finalmente decidí enfrentar lo que estaba pasando. No podía seguir ignorando la tristeza evidente en mi esposa y las miradas evasivas de mi mamá. Algo en mí me pedía que buscara respuestas, así que reuní el valor y me senté a hablar con mi esposa, decidido a no dejar el tema hasta entender lo que realmente había ocurrido. Le pedí que hablara conmigo, que confiara en mí, y no dejé de insistir. Fue una conversación larga, llena de silencios incómodos y evasivas de su parte. La veía tratando de reprimir algo, casi como si estuviera peleando consigo misma. A medida que avanzaba la charla, sus ojos se llenaban de lágrimas y finalmente, como si ya no pudiera cargar más con el peso de lo que llevaba dentro, se rompió. Con voz entrecortada, me confesó que el accidente no había sido tan simple como me lo habían hecho creer. Me explicó que ese día, mientras estaba decorando el cuarto del bebé, mi mamá había llegado de sorpresa. Al principio todo fue normal, pero después mi mamá empezó a hacerle comentarios, según ella, bien intencionados sobre cómo debería estar decorando la habitación, sugiriendo que algunos de los detalles que mi esposa había escogido no eran adecuados o que no hacían justicia al bebé. Mi esposa trató de ser educada, pero en algún punto intentó defender sus decisiones y ahí fue donde la situación se salió de control. Las cosas escalaron rápidamente, y lo que comenzó como un intercambio de opiniones sobre la decoración del cuarto se transformó en una discusión mucho más personal. Según mi esposa, mi mamá comenzó a cuestionar la manera en que ella estaba manejando el embarazo y cómo, en sus palabras, no estaba preparada para ser una buena madre. Estos comentarios le dolieron profundamente a mi esposa, especialmente viniendo de alguien tan importante para mí, y trató de defenderse, pero cada palabra parecía empeorar la situación. Fue entonces cuando el ambiente se volvió realmente hostil. Mi mamá, según mi esposa, le dijo que no era lo suficientemente buena para mí y que tarde o temprano yo me daría cuenta de eso. Mi esposa, en un intento de ignorar estos comentarios, subió a una silla para continuar colgando un cuadro, tratando de no seguir discutiendo. Pero en el proceso, mi mamá continuó lanzándole palabras hirientes hasta que mi esposa, ya desconcentrada y nerviosa, perdió el equilibrio y cayó. Después de la caída, mi mamá la ayudó a levantarse, pero en vez de mostrar compasión, le dijo que si realmente quería evitar más problemas en mi relación con ella, lo mejor era que no me contara nada. Según mi mamá, si yo me enteraba de la discusión, la vería a ella como la villana y eso podría hacer que me distanciara de ella. Le insinuó que si de verdad amaba a mi familia y a mí, era mejor que mantuviera silencio sobre lo ocurrido y que no mencionara la pelea. Mi esposa me confesó que esa frase de mi mamá, la amenaza de que si me decía la verdad, yo podría odiarla o verla de otra manera, la había tenido completamente atrapada entre la lealtad que siente hacia mí y el miedo a empeorar las cosas. No quería ser la causa de una ruptura en la relación con mi madre, y por eso había decidido soportar en silencio, cargando con ese dolor y esa culpa, fingiendo que estaba bien. A medida que escuchaba su historia, sentí una mezcla de emociones que no puedo ni describir. Estaba enojado, triste y también muy decepcionado. Me dolía profundamente saber que mi mamá había sido capaz de hacerle sentir eso a mi esposa, y aún más, que había usado la amenaza de perderme como un arma para manipularla y hacer que guardara silencio. Todo este tiempo, mientras yo me preocupaba, ellas estaban lidiando con una situación mucho más oscura de lo que imaginaba, y la persona que más amo había estado cargando sola con la carga de una herida que ni siquiera le permitieron sanar. Después de contarme todo, mi esposa se veía agotada, como si hubiera liberado una carga enorme. Yo, sin embargo, me sentía atrapado en una maraña de emociones, intentando asimilar cada detalle. Me dolía que la relación con mi madre estuviera tan rota que ella necesitara recurrir a la manipulación y al control para asegurarse de que yo siguiera a su lado, como si yo no fuera capaz de tener mi propio criterio y decidir lo que era mejor para mi vida. Ahora que sé la verdad, la situación se siente aún más complicada, porque aunque quiero proteger a mi esposa y mantener nuestra paz, también siento que debo confrontar a mi mamá para poner un límite claro. No quiero que nadie vuelva a lastimar a la persona que más amo,
especialmente no alguien que debería ser su familia también. Actualización 3. Decidí que no podía que todo esto quedara así. La idea de que mi esposa, la persona que más amo, estuviera soportando en silencio una herida causada por mi propia madre era algo que no podía tolerar. Después de lo que ella me había confesado, me sentí obligado a confrontar a mi madre. Quería darle la oportunidad de explicarse, y si era posible, asumir su responsabilidad. Creía que si le hablaba honestamente y le expresaba cuánto me había afectado esto, quizá ella entendería y podríamos encontrar una forma de sanar esta herida sin que todo se desmoronara por completo. Así que, en cuanto pude, hablé con mi madre. Con todo el dolor del mundo, le expliqué lo que mi esposa me había contado. Al principio, mi mamá me escuchaba en silencio, sin dejar entrever ninguna emoción en su rostro. Parecía estar procesando mis palabras, y en un momento pensé que tal vez, solo tal vez, reconocería su error. Pero lo que sucedió después fue todo lo contrario a lo que había esperado. Mi mamá, lejos de admitir lo que había ocurrido, negó absolutamente todo. Me miró a los ojos con frialdad y me dijo que mi esposa debía estar imaginando cosas. Según ella, no hubo discusión alguna, no hubo comentarios hirientes, y todo lo que mi esposa me había dicho era una completa exageración. Traté de explicarle que mi esposa no me mentiría sobre algo tan grave, pero mi madre simplemente sacudía la cabeza, como si le resultara imposible creer lo que yo estaba diciendo. Lo peor vino después. Mi madre, lejos de mostrarse preocupada por la tensión que había entre nosotros, empezó a decir que todo esto se debía a que mi esposa no estaba bien de la cabeza. Me dijo que tal vez el golpe que se había dado había sido más fuerte de lo que pensábamos y que, según ella, mi esposa estaba actuando tonta porque, al parecer, la caída había afectado su juicio y la había hecho ver cosas que no existían. Ese comentario me dejó helado. Jamás esperé que mi madre llegara tan lejos como para insinuar algo así sobre mi esposa, especialmente cuando estábamos hablando de un accidente que, en parte, había sido provocado por la tensión que ella misma había creado. Me costaba procesar que mi propia madre fuera capaz de hablar de mi esposa con esa crueldad y ligereza, como si no le importara el dolor que esto podría causarme a mí o a la mujer que estaba esperando a su primer nieto. Cada palabra que salía de su boca me dolía más, y sentí una mezcla de rabia y tristeza que me paralizaba. Intenté volver a la conversación varias veces, buscando algún rastro de empatía en ella, alguna señal de que le importaba reparar la situación, pero mi mamá se mantuvo firme en su postura. Según ella, mi esposa estaba exagerando o inventando, y yo, al prestarle atención, estaba dejándome manipular. Cada vez que intentaba razonar con ella, me respondía con un comentario aún más hiriente sobre mi esposa, insinuando que ella no era la esposa ideal que yo merecía y que, si seguía permitiéndole llenar mi cabeza de ideas falsas, acabaría arrepintiéndome. Ese día, salí de la casa de mi madre con el corazón destrozado. La imagen que tenía de ella se había desmoronado por completo. Durante toda mi vida, pensé que mi madre, a pesar de sus defectos, siempre había querido lo mejor para mí. Pero, después de esa conversación, me di cuenta de que su amor venía condicionado por su necesidad de controlar cada aspecto de mi vida, incluyendo mi matrimonio. Lo que más me dolía era pensar en cómo mi madre, en vez de intentar construir una buena relación con mi esposa y apoyarnos en este momento tan importante, había decidido convertirse en una fuente de conflicto y dolor. Al regresar a casa, me encontré con mi esposa, quien, aunque no me preguntó nada, pudo notar el cambio en mi semblante. No tuve que decirle nada, mi silencio y mi expresión lo dijeron todo. Me sentí impotente, como si estuviera en medio de dos mundos que no podían coexistir. Por un lado, estaba mi amor y lealtad hacia mi esposa, la mujer con la que había decidido construir una vida y una familia. Por otro, estaba mi madre, la persona que siempre había visto como una guía, y que ahora se mostraba como alguien incapaz de reconocer el daño que había hecho. En los días que siguieron, esa conversación se quedó en mi mente, reproduciéndose una y otra vez. Sentía que cada palabra que mi madre había dicho se clavaba más profundamente, y la decepción se hacía más grande. Mi esposa, mientras tanto, parecía haber recuperado un poco de paz, como si al menos el hecho de que yo supiera la verdad le hubiera aliviado un peso. Pero yo, en cambio, estaba dividido entre el dolor y la necesidad de proteger a la familia que estábamos formando juntos. Finalmente, entendí que tendría que tomar una decisión. No podía seguir permitiendo que la manipulación y el desprecio de mi madre hacia mi esposa continuaran destruyéndonos.
La situación me obligaba a elegir, y aunque me costara aceptar que esa decisión podría alejarme de mi madre, sabía que la seguridad emocional de mi esposa y nuestro bebé eran mi prioridad. Actualización 4. Después de la última conversación con mi madre, en la que negó todo y habló de mi esposa de una forma tan cruel y despectiva, me quedé con un peso inmenso en el pecho. A pesar de todos mis intentos por razonar con ella y de darle la oportunidad de asumir la responsabilidad de sus palabras, mi madre parecía haber decidido que la única forma de manejar la situación era mantener su versión de los hechos y culpar a mi esposa. Esa actitud me dejó sin opciones claras. No podía seguir permitiendo que mi madre tratara a la persona que amo con tanto desprecio y manipulación, especialmente ahora que estábamos esperando nuestro primer hijo. Así que tomé la decisión de que lo mejor para nosotros era alejarnos de mi madre por un tiempo. No fue una decisión fácil. Me dolía pensar en el impacto de cortar, al menos temporalmente, esa relación tan importante en mi vida. Mi madre ha sido una figura clave para mí desde que tengo memoria, alguien a quien siempre acudía en busca de apoyo o consejo. Pero la situación había llegado a un punto en el que su influencia ya no era constructiva ni amorosa, estaba convirtiéndose en una amenaza para mi paz y, sobre todo, para la estabilidad emocional de mi esposa. Mi lealtad ahora estaba con ella y con el hijo que venía en camino. Comprendí que mi prioridad había cambiado y que mi familia, la que estaba formando, debía ser mi refugio y mi propósito. Cuando compartí mi decisión con mi esposa, esperé que, después de todo lo que había pasado, ella se sintiera aliviada. Pero su reacción fue otra, una que me sorprendió y me dejó reflexionando. Aunque sabía que ella estaba lastimada, que había soportado en silencio los comentarios y el desprecio de mi madre, mi esposa me dijo que no quería romper nuestra familia. No quería ser la causa de un distanciamiento entre madre e hijo, ni cargar con la culpa de alejarme de alguien tan importante. Me explicó que había crecido con la idea de que la familia es el núcleo que se sostiene sin importar las dificultades, y que una parte de ella sentía que, al poner distancia con mi madre, estábamos desmoronando algo valioso. Sus palabras me conmovieron y, al mismo tiempo, me causaron una profunda reflexión. Yo entendía lo que significaba la familia para ella. Mi esposa siempre ha sido una persona que busca la armonía y que, a pesar del dolor, trata de encontrar lo bueno en cada situación. Ese rasgo suyo, el de ver más allá de las fallas de las personas, es una de las cosas que más admiro de ella. Sin embargo, esta vez, sabía que la situación era distinta. La relación con mi madre no era una simple diferencia de opiniones, se había convertido en una lucha de poder y manipulación en la que mi esposa había sido la víctima. Y aunque yo sabía que mantener la paz era importante para ella, también comprendía que nuestra salud emocional debía estar primero. Era evidente que mi esposa tenía un miedo profundo a ser la causa de una ruptura en nuestra familia, a que, de alguna forma, yo la culpara en el futuro por alejarnos de mi madre. Sentí una responsabilidad enorme de mostrarle que mi decisión no se trataba de dividirnos, sino de proteger lo que estábamos construyendo juntos. Ella era, y es, mi familia ahora, y debía demostrarle que estaba dispuesto a hacer lo necesario para darle a nuestro hogar el amor y el respeto que se merece, sin permitir que el conflicto con mi madre empañara nuestra felicidad. Aunque mi esposa trató de insistir en que buscáramos alguna forma de resolverlo sin llegar al distanciamiento, yo sabía que en este momento no era posible. Mi madre no parecía dispuesta a cambiar su actitud o a reconocer el dolor que había causado, y seguir intentando reconciliar ambas partes solo nos expondría a más discusiones, manipulaciones y dolor. Había un límite que, por nuestro bien, no podíamos seguir cruzando. Necesitábamos ese espacio para sanar y para empezar una vida juntos, sin que la sombra de la manipulación y el desprecio de mi madre nos persiguiera. Decidí entonces que tomaríamos distancia, no como un corte definitivo, sino como un tiempo para que todos pudieran reflexionar. Mi esperanza era que, tal vez con la distancia, mi madre comprendiera el impacto de sus palabras y pudiera, eventualmente, volver a acercarse con una disposición más abierta y respetuosa hacia mi esposa y hacia nuestro bebé. No se trataba de odiarla o de alejarme para siempre, sino de trazar un límite sano en el que mi esposa y yo pudiéramos sentirnos seguros y valorados. Desde que tomé la decisión, el ambiente en casa cambió. Mi esposa sigue teniendo dudas, preocupada por la posibilidad de que en algún momento me arrepienta de haber puesto esa distancia. A veces la veo reflexiva, como si temiera que esta situación aún pudiera traer consecuencias en el futuro. Pero, al mismo tiempo, también noto que, poco a poco, está recuperando su paz. Ya no vive con la ansiedad de los comentarios de mi madre o de las miradas cargadas de desaprobación.
Nuestra casa se ha vuelto un espacio de tranquilidad, donde podemos hablar de nuestro bebé y planificar su llegada sin tensiones externas. A medida que avanzan los días, también he comenzado a experimentar una paz que no esperaba. Extraño ciertos momentos con mi madre, sí, pero me doy cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, tengo el control de mi propio hogar y de las decisiones que tomamos como pareja. Ahora, cada día refuerzo la idea de que nuestra familia, la que estamos formando juntos, es mi prioridad y mi refugio. Esta distancia, aunque dolorosa, ha sido una oportunidad para valorar lo que tenemos y para protegerlo de cualquier cosa que amenace nuestra unión. Actualización 5. La situación con mi madre no ha mejorado, y, si acaso, se ha vuelto más sofocante. A pesar de la decisión que tomé de mantener la distancia y darle un tiempo para reflexionar, ella no ha dejado de aparecer en nuestra puerta, exigiendo su derecho a ser parte de nuestras vidas. Cada visita se siente como una invasión, y en lugar de buscar reconciliación o diálogo, viene con la misma actitud dominante y prepotente de siempre, convencida de que nosotros no podemos echarla de nuestra familia. Cada vez que la veo ahí, en el umbral de nuestra casa, siento que todo el progreso que hemos hecho se desmorona un poco, como si esa paz tan difícil de construir pudiera romperse con solo abrir la puerta. Mi madre parece no entender, o no querer entender, que esta distancia es necesaria. En lugar de reconocer el daño que sus palabras y acciones han causado, insiste en que ella no tiene la culpa y en que estamos siendo injustos al pedirle que se aleje. No importa cuánto intento explicarle, ella siempre da la vuelta a la situación, acusándonos de ser ingratos o de faltarle el respeto. Ha llegado al punto en el que su presencia en la puerta es una fuente constante de ansiedad para mi esposa, quien vuelve a tensarse y a recordar todo lo que ha soportado. Incluso cuando no abre la puerta o se queda en silencio mientras yo hablo con mi madre, la sola idea de verla allí la agobia. Después de varios episodios como este, tomé una decisión que, en el fondo, sabía que eventualmente tendría que tomar. Empezamos a considerar seriamente mudarnos a la ciudad natal de mi esposa. Ella ha insistido en que no quiere ser la causa de una ruptura entre mi madre y yo, pero ahora lo entiende, esto ya no se trata solo de mi madre, sino de lo que necesitamos para vivir en paz y en un ambiente seguro. Irnos a su ciudad significa, para nosotros, la posibilidad de empezar de nuevo, en un lugar donde podamos estar rodeados de personas que nos apoyen y donde mi esposa pueda sentir el respaldo de su familia cuando yo no esté. Afortunadamente, mi trabajo es remoto, lo que me da la libertad de establecerme en cualquier lugar. Esto ha sido una bendición en medio de tanto caos porque, al menos, tengo la seguridad de que puedo proveer para nuestra familia desde donde sea necesario. Mi esposa ha estado hablándome de su ciudad con una mezcla de nostalgia y entusiasmo, me cuenta sobre los lugares a los que le gustaría llevarme, sus rincones favoritos, y sobre la calidez de su familia, quienes ya están enterados de la situación y nos han brindado su apoyo incondicional. En su ciudad, mi esposa estará rodeada de un ambiente familiar y protector, y sé que tener a su familia cerca la ayudará a encontrar nuevamente esa paz que tanto necesita. Con cada día que pasa, la decisión de mudarnos se siente menos como una opción y más como una necesidad. Mi madre, lejos de respetar nuestros límites, continúa apareciendo en momentos inesperados, tocando la puerta, exigiendo que la dejemos entrar y confrontándome cada vez que intento explicarle que necesitamos espacio. Las conversaciones se han vuelto agotadoras y estériles, como si estuviéramos en un ciclo en el que ella nunca escucha y solo insiste en salirse con la suya. Con cada visita, su insistencia en que no tiene ninguna responsabilidad en esta situación me deja más claro que ella no está dispuesta a cambiar o a respetar las decisiones que tomamos para proteger a nuestra familia. En mi corazón, la tristeza y la decepción son profundas. Esta distancia que estamos tomando no es algo que yo haya deseado, y nunca imaginé que el camino para formar una familia con la mujer que amo significaría alejarme de la persona que me crió. Siento que, en cada uno de sus intentos por imponerse, mi madre va erosionando el vínculo que alguna vez tuvimos. Hay una mezcla de dolor y resignación, una aceptación amarga de que tal vez ella nunca será capaz de ver a mi esposa como una parte fundamental de mi vida. Esta es la realidad que me toca aceptar, aunque el peso de esa verdad me cueste asumirlo. En cuanto a si volveré a hablar con mi madre en el futuro o si ella podrá estar presente en la vida de nuestro hijo, eso es algo que no puedo responder ahora. Sé que el alejamiento podría ser definitivo, y aunque me duele, estoy dispuesto a asumirlo. Necesito garantizar que nuestro hogar esté lleno de respeto, amor y seguridad, no de manipulación y conflictos. Con el tiempo,
Espero que mi madre pueda comprender que esta decisión no es un acto de rechazo, sino una forma de proteger lo que estamos construyendo, aunque, al paso en que van las cosas, no tengo claro si alguna vez lo verá de esa manera. La decisión de mudarnos ha traído un respiro a nuestro hogar. Aunque aún estamos en el proceso de organizar todo, sentir que pronto estaremos en un lugar donde mi esposa pueda estar tranquila y rodeada de personas que la aprecian y la respetan nos da una nueva esperanza. Con cada detalle de la mudanza que planificamos, siento que estamos un paso más cerca de la vida que realmente queremos para nosotros y para nuestro futuro hijo, una vida en la que podamos enfocarnos en nuestra felicidad sin la constante intrusión de conflictos familiares. Este cambio no será fácil, y dejar atrás la relación con mi madre es uno de los sacrificios más grandes que he tenido que hacer. Pero la familia que estoy formando con mi esposa es, ahora, mi prioridad absoluta.